Marisol nunca imaginó que un día tan común, lleno de telas y agujas, cambiaría su vida para siempre. Su pequeño taller en Valle de las Flores, donde la luz del sol matutino se filtraba suavemente a través de las cortinas de encaje. Era su refugio, su mundo. Había sido criada por su abuela, doña Guadalupe, quien le enseñó los secretos del arte de la costura. Una tradición que había pasado de generación en generación. Desde que tenía memoria, Marisol había estado rodeada de hilos, telas, agujas, y historias de sus ancestros que tejían sus sueños en cada puntada. Ese sábado por la mañana, como todos los demás, Marisol estaba sentada en su mesa de trabajo, extendiendo un trozo de tela azul marino. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume característico de las telas nuevas, creando una atmósfera acogedora en el taller, mientras su abuela tejía en su sillón, con una concentración que ya no era tan firme como antes. Marisol se sumergió en la costura. Los movimientos de sus manos eran fluidos y precisos, como una danza silenciosa con las telas que le hablaban a través del tacto. El reloj en la pared marcaba las 8 cuando Marisol comenzó a organizar sus piezas para la feria de Valle de las Flores. Era el día en que expondría sus creaciones en la plaza central del pueblo. Un evento que todos esperaban con ansias. Mientras organizaba los vestidos, pensaba en cómo su vida había cambiado en los últimos años. De ser una aprendiz a convertirse en la principal proveedora del hogar. Había asumido muchas responsabilidades, pero, hoy, algo en el aire le decía que este día sería diferente. Hoy será un día especial, murmuró doña Guadalupe, con esa mirada enigmática que Marisol siempre encontraba fascinante. Su abuela parecía ver algo más allá de lo evidente, como si pudiera leer los hilos del destino con solo mirar. ¿Por qué dices eso, abue?, preguntó Marisol, intrigada. Doña Guadalupe, ajustando sus gafas, solo sonrió, una sonrisa que contenía más secretos de los que Marisol podría imaginar. El destino es como una costura bien hecha. Cada puntada nos lleva exactamente a donde necesitamos estar, dijo la abuela con una sabiduría que solo los años podían otorgar. Marisol se quedó pensativa, mirando la tela extendida ante ella. Sin saberlo, esa simple conversación marcaría el inicio de un giro en su vida que la llevaría a lugares que nunca había imaginado. La feria de Valle de las Flores estaba en su apogeo cuando Marisol llegó con sus piezas cuidadosamente empaquetadas en sus brazos. Su puesto, sencillo pero lleno de elegancia, llamó la atención de varios transeúntes, quienes se detenían a admirar sus creaciones. Cada vestido que había diseñado llevaba consigo un pedazo de su alma. Un reflejo de las historias que su abuela le había contado sobre los viejos tiempos de la costura. Marisol se sentó a ajustar el dobladillo de un vestido verde olivo cuando de repente sintió una presencia extraña. Un hombre alto, vestido con un traje perfectamente cortado, se acercó a su puesto. Su presencia era diferente, no como la de los clientes comunes. Había algo en su mirada que despertó la curiosidad de Marisol. No solo estaba observando las telas, sino que parecía estar buscando algo más allá de las prendas. Él tocó suavemente el dobladillo de un vestido azul marino y murmuró: «Este acabado. No veo un trabajo así desde hace años». Marisol, aunque sorprendida por el elogio, mantuvo la compostura. «Es un punto tradicional que aprendí con mi abuela», explicó, mientras sus manos seguían trabajando con la aguja. El hombre se inclinó ligeramente hacia ella, como si no quisiera perderse ni el más mínimo detalle. «Mi nombre es Eduardo Ramírez», dijo, extendiendo la mano con una sonrisa. «Y es exactamente como los acabados que veía en las piezas antiguas de Textiles Ramírez».
El corazón de Marisol dio un pequeño salto al escuchar el nombre. Textiles Ramírez, la empresa textil más grande de la región. Mencionada en tantas historias de su abuela, pero nunca con un tono tan cercano. ¿Usted conoce Textiles Ramírez?, preguntó, su voz temblando ligeramente, aunque trató de mantenerla casual. Se podría decir que sí. De hecho, soy el actual heredero de la empresa, respondió Eduardo con una sonrisa enigmática. Marisol sintió como el mundo a su alrededor comenzaba a girar. El heredero de una de las empresas más importantes del país estaba parado frente a ella, en su pequeño puesto de feria, admirando su trabajo. Pero lo que él dijo a continuación cambió todo. Mi madre cumple 70 años el próximo mes. Y quiero regalarle algo único. Algo que le haga recordar los primeros días de la empresa, cuando cada pieza se hacía con este tipo de dedicación, dijo, sacando una tarjeta de visita del bolsillo de su saco y entregándola a Marisol. Me gustaría que usted creara un vestido para ella. Algo que combine la tradición que veo en su trabajo con la elegancia que una ocasión así exige. Marisol miró la tarjeta entre sus dedos temblorosos. Era como si hubiera entrado en un sueño. La empresa de la que su abuela siempre hablaba. La empresa en la que su abuelo había sido uno de los primeros diseñadores. Ahora la buscaba ella para hacer un vestido especial. Su mente comenzó a dar vueltas, pero la voz de Eduardo la sacó de su trance. Es una gran responsabilidad, dijo Marisol, su voz quebrada por la emoción. Lo sé, respondió Eduardo, con una convicción que la sorprendió. Es precisamente por eso que debe ser usted. El corazón de Marisol latía con fuerza mientras aceptaba el reto. Aunque un nudo de inseguridad se formaba en su pecho. ¿Era realmente capaz de cumplir con una tarea de esa magnitud? ¿Cómo podría crear algo tan especial? ¿Algo que viviera a la altura de la historia de su familia y de la empresa? Esa noche, mientras se sentaba frente a su mesa de trabajo, con la tarjeta de Eduardo aún sobre ella, Marisol no podía dejar de pensar en la propuesta. Las palabras de su abuela resonaban en su mente. Hoy será un día especial. Lo que no sabía Marisol era que este día marcaría el principio de algo mucho más grande que ella misma. Algo que conectaría su pasado, su presente, y su futuro. El destino, como un hilo invisible, comenzaba a tejer una nueva historia para Marisol. A la mañana siguiente, Marisol no podía evitar sentirse intranquila. El sol ya brillaba en el cielo azul de Valle de las Flores, pero su mente seguía atrapada en la conversación con Eduardo. El peso de la propuesta que había aceptado la invadió por completo. Crear un vestido para Sofía Ramírez, la madre del heredero de Textiles Ramírez, no era algo que pudiera tomarse a la ligera. No solo representaba una oportunidad única, sino también una responsabilidad que parecía cargar con el peso de la historia. Mientras se preparaba para el día, Marisol no podía dejar de pensar en lo que su abuela le había contado la noche anterior. Había sido una revelación que hizo que su mundo cambiara por completo. La historia de su abuelo, de Antonio, el hombre que había sido uno de los primeros diseñadores de Textiles Ramírez, y cómo su sueño había sido truncado por una disputa dentro de la empresa. La conexión entre su familia y los Ramírez era más profunda de lo que ella había imaginado. Esa noche, cuando doña Guadalupe había hablado de los viejos tiempos, Marisol había sentido que el destino le había tendido una mano. Un destino que ahora estaba entrelazado con el de Eduardo. El desayuno con su abuela fue silencioso, pero Marisol podía sentir cómo la mirada de doña Guadalupe la observaba con una mezcla de curiosidad y sabiduría. Sabía que su abuela ya estaba al tanto de la magnitud del encargo. No necesitaba palabras para comprender que este momento marcaría un punto de inflexión en su vida.
¿Cómo te sientes?, preguntó doña Guadalupe, su voz tranquila pero llena de significado. Un poco abrumada, admitió Marisol, mirando el café que había servido en su taza, pero sin tocarlo. Es más grande de lo que imaginaba. Crear un vestido para Sofía Ramírez. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Mi querida, dijo su abuela, dejando el tejido a un lado y mirándola fijamente. A veces, la vida te presenta oportunidades que no puedes dejar pasar. Y lo que tienes en tus manos no es solo un vestido. Es una historia. La historia de tu abuelo. La de tus manos. La de todo lo que has aprendido. Si te entregas a este trabajo con todo lo que eres, no solo harás un vestido, sino un legado. Las palabras de doña Guadalupe resonaron profundamente en Marisol. De alguna manera, el peso de la tradición y el amor por su oficio empezaban a pesarse más que la incertidumbre. Este no era un trabajo cualquiera. Este era un trabajo que le permitía seguir adelante con los sueños de su abuelo. Un legado que ella ahora llevaba consigo. Esa tarde, Marisol comenzó a trabajar en el diseño del vestido. No sabía por dónde empezar. Pero al mirar las telas y los materiales que había elegido, algo dentro de ella le dijo que debía dejarse llevar por su instinto. Tomó la tela de seda italiana que había elegido para la prenda. Un azul marino profundo. Y la extendió sobre la mesa de trabajo. El tacto de la tela, suave y fría, la conectó de inmediato con los recuerdos de su abuela. Marisol cerró los ojos por un momento, como si pudiera escuchar la voz de Antonio susurrando en su mente. Guiándola, comenzó a trazar el diseño en su cuaderno. Sin prisa, como si cada línea fuera parte de una historia que debía contarse cuidadosamente. Cada pliegue, cada costura, cada detalle debía llevar consigo una parte de su alma, de la tradición que su abuelo había dejado. Mientras dibujaba, recordó las tardes en que se sentaba a los pies de su abuela, observando cómo las agujas danzaban entre las telas. Cada puntada contaba una historia. Le había dicho siempre su abuela. Y ahora, Marisol debía escribir la suya propia. Pasaron los días, y Marisol trabajó incansablemente en el vestido. Se sumergió en su trabajo, alejándose de todo lo demás. Cada vez que sus manos tocaban la tela, sentía que estaba conectando el pasado con el presente. Era como si, de alguna manera, su abuelo estuviera allí con ella, guiándola en cada decisión. La tela azul marino se transformaba lentamente, punto a punto, en una obra de arte que reflejaba la esencia de su familia. De su historia. Un día, mientras tomaba un descanso en su pequeño taller, la campanita de la puerta sonó, anunciando la llegada de alguien. Marisol levantó la vista y vio a Eduardo, de pie en la entrada, con una sonrisa en el rostro. Su presencia siempre tenía el poder de hacerla sentir algo diferente. Como si el mundo se detuviera por un momento. ¿Cómo va todo?, preguntó él, caminando hacia ella con pasos tranquilos. Marisol suspiró, sintiendo un leve temblor en sus manos. Va bien. Estoy en el proceso de darle vida a lo que mi abuelo siempre soñó. Es más difícil de lo que pensaba. Pero creo que lo estoy logrando. Eduardo observó el vestido que estaba colgado sobre el maniquí, su rostro iluminándose al ver el trabajo de Marisol. Es impresionante. Este vestido tiene algo especial. Puedo ver la historia que está detrás de cada punto, de cada costura. Es como si todo lo que has aprendido de tu abuelo, de tu abuela, se hubiera volcado en él. Marisol sintió una calidez en su pecho al escuchar esas palabras. Es lo que quiero, que este vestido no sea solo una prenda de lujo. Quiero que cada persona que lo vea sienta la historia que hay detrás de él. Eduardo se acercó a ella, observando los detalles del vestido. Y lo lograrás. Estoy seguro de que tu abuelo estaría orgulloso. Marisol lo miró,
sintiendo una conexión más profunda con él de la que jamás había imaginado. En sus ojos había algo más que admiración por su trabajo. Había un reconocimiento de la historia que compartían. Un vínculo que los unía. No solo era el legado de sus abuelos lo que los conectaba, sino también el futuro que podrían construir juntos. Los días siguientes pasaron rápidamente mientras Marisol continuaba trabajando en el vestido. Eduardo la visitaba con frecuencia, observando su progreso y siempre con palabras de aliento. La tensión entre los directivos de Textiles Ramírez sobre la propuesta de recuperar la tradición artesanal seguía presente, pero Marisol ya no sentía miedo. Sabía que lo que estaba haciendo tenía un valor más allá de la moda o los negocios. Estaba tejiendo un futuro que unía el pasado con el presente. El legado de su abuelo con la visión que Eduardo tenía para la empresa. Finalmente, el día llegó. Marisol había terminado el vestido. La seda azul marino brillaba bajo las luces del salón. Y los bordados delicados se veían como una obra de arte. Con un suspiro de satisfacción, Marisol se dio cuenta de que había logrado algo que nunca pensó posible. Había creado un vestido que no solo era una pieza de moda, sino también un símbolo de la historia de su familia y del amor por el oficio que su abuelo le había transmitido. Esa noche, en la fiesta de cumpleaños de Sofía Ramírez, el vestido brilló bajo las luces. La madre de Eduardo lo lucía con una elegancia que hacía honor al trabajo de Marisol. Todos los ojos estaban en ella, admirando el vestido. Pero Marisol no podía dejar de pensar en la conexión que había creado entre su pasado y su futuro. En el legado que ahora llevaba consigo. Y en el nuevo capítulo que acababa de comenzar. El tiempo pasó rápidamente mientras Marisol se enfrentaba a la realidad de la decisión que había tomado. El vestido para Sofía Ramírez había sido un éxito rotundo. Todos los elogios, las sonrisas y las miradas de admiración que recibió la madre de Eduardo ese día en la fiesta de cumpleaños parecían haber cimentado la reputación de Marisol como costurera. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Marisol sabía que su camino no terminaba allí. Había tomado un paso importante, pero aún quedaban muchas dudas y decisiones por tomar. Un día, mientras organizaba su taller y escuchaba el canto lejano de las aves desde el jardín, el sonido de la puerta abriéndose la sacó de sus pensamientos. Pablo, su amigo de la infancia, apareció en el umbral, su rostro tan familiar, pero con una expresión algo seria. Marisol sintió un nudo en el estómago. No lo había visto en meses. Y aunque su amistad seguía intacta, algo en su interior le decía que esa reunión sería diferente. ¿Cómo estás?, preguntó Pablo, con una sonrisa que no logró ocultar la inquietud en su mirada. Bien. Solo un poco ocupada, respondió Marisol, tratando de mantener una expresión relajada. ¿Qué te trae por aquí? Pablo se sentó en una de las sillas del taller, mirando las telas y las piezas de costura que estaban esparcidas por la mesa. Vine a hablar de algo que podría cambiar todo. Comenzó, con una seriedad que sorprendió a Marisol. He estado en Ciudad de México, trabajando en un proyecto con un taller de alto nivel. Quiero ofrecerte una oportunidad. Marisol levantó las cejas, intrigada pero cautelosa. ¿Qué tipo de oportunidad? Quiero que te unas a mí en este proyecto. Es un taller reconocido, con diseñadores de renombre. Pero tu técnica tradicional, lo que haces aquí, es lo que necesitamos para destacar. Imagínate, tú en el centro de la moda, creando para las grandes casas, para clientes de todo el mundo, dijo Pablo, su voz llena de entusiasmo. Marisol se quedó en silencio por un momento. El corazón acelerado. Su mente comenzaba a abarcar lo que Pablo le ofrecía. Ciudad de México. El sueño de muchos.
El sueño que ella había acariciado en su adolescencia. Un futuro lleno de posibilidades. De innovación y de libertad creativa. Sin embargo, algo la detuvo. Pensó en su abuela, en el taller, en la escuela que estaba comenzando a tomar forma en Valle de las Flores. ¿Podría dejar todo atrás? Es una oferta tentadora, dijo finalmente Marisol, su voz vacilante. Pero ¿y el taller aquí? Abuela, ¿y la escuela de artes textiles? No puedo simplemente abandonar todo esto. Pablo la miró fijamente. Lo sé. Pero, ¿acaso no siempre soñaste con ser más grande que esto? Las oportunidades no se presentan todos los días. Marisol, a veces, es necesario tomar riesgos para alcanzar tus sueños. Marisol respiró hondo, sintiendo cómo el peso de la decisión la oprimía. No es solo sobre mí. Pablo, hay algo más en juego aquí. Mi abuelo, mi abuela, todo lo que hemos construido. Si dejo este lugar, ¿qué quedará de eso? ¿Qué será de la tradición? Pablo no respondió de inmediato, dejando que las palabras de Marisol calaran en el aire. No tienes que dejar la tradición atrás, dijo con suavidad. Lo que ofrezco es una oportunidad para combinar lo mejor de ambos mundos. La tradición, sí, pero llevada al futuro. Y sé que eres capaz de hacerlo. Marisol miró a Pablo, buscando una respuesta en sus ojos. Pero solo encontró la sinceridad de un amigo que había seguido su propio camino. A lo lejos, la risa de su abuela se escuchaba, mientras tejía en su sillón, ajena a la tormenta interna que Marisol estaba viviendo. La joven costurera sintió el peso de su legado, de sus raíces, y lo que significaba para su futuro. Después de una larga pausa, Marisol suspiró. Voy a pensar en ello. Pablo, pero esto no es solo sobre moda o sobre negocios. Esto es sobre mi identidad. Sobre lo que quiero ser. A veces, lo que más queremos no está en el lugar al que pensamos que debemos ir. Pablo asintió, comprendiendo la gravedad de sus palabras. Solo quiero que pienses en lo que realmente quieres para ti, no lo que otros esperan de ti. Esa noche, Marisol no pudo dormir. Estaba acostada en su cama, mirando al techo, con los ojos abiertos, mientras los recuerdos de su abuelo y las enseñanzas de su abuela daban vueltas en su mente. ¿Qué quería realmente? Debería seguir el camino que siempre había conocido. El camino de las pequeñas creaciones llenas de historia y tradición. ¿O debía dar el salto hacia algo más grande? ¿Más arriesgado? El futuro estaba lleno de posibilidades, pero también de incertidumbres. Al día siguiente, cuando el sol comenzó a iluminar el taller, Marisol ya tenía una decisión tomada. No podría simplemente irse sin luchar por lo que había comenzado. La Escuela de Artes Textiles Antonio Reyes. El legado de su familia. Era más que un proyecto. Era una llamada. Un desafío que había tocado su corazón. Y no podía dejarlo escapar por un sueño de grandeza. La moda, la verdadera moda, era algo que se tejía con alma. Y eso no podía perderse. Se levantó temprano, con una nueva determinación, mientras caminaba hacia el jardín, donde las flores comenzaban a despertar bajo la luz del sol. Se sintió más conectada con su propósito que nunca. La tradición y la innovación no tenían que ser opuestas. Ella podía ser la que uniera esos mundos. Podía hacerlo, y lo haría. Marisol sabía que este camino no sería fácil. Tendría que luchar contra las expectativas de quienes la rodeaban. Las críticas de aquellos que no entendían su visión. Pero en su corazón, algo nuevo había nacido. La convicción de que podía ser fiel a su historia. A su familia, y aún así abrazar las oportunidades que la vida le ofrecía. De hecho, las podría combinar, las podría hacer crecer juntas. Y eso, pensó Marisol, era lo que realmente hacía grande a una persona. No tener miedo de seguir su propio camino.
incluso cuando ese camino era incierto. Mientras tanto, Eduardo seguía a su lado, apoyándola en cada paso. Ella no estaba sola. Juntos, podrían construir algo que fusionara el pasado con el futuro, lo tradicional con lo contemporáneo. Y con ello, podrían crear una historia que, con suerte, sería tan perdurable como el legado que había tejido su abuelo. «Te he estado esperando», le dijo Eduardo, cuando Marisol lo encontró en el taller al final de la tarde. Sus ojos brillaban con la misma pasión que ella sentía en su corazón. «Vamos a hacerlo, ¿verdad?» Marisol lo miró a los ojos. Sonrió, y asintió con la cabeza. «Sí, vamos a hacerlo, juntos». Con la decisión tomada, Marisol se sumergió de lleno en su trabajo. Sabía que el futuro de la Escuela de Artes Textiles Antonio Reyes estaba en sus manos, pero también entendía que el desafío que tenía por delante no sería fácil. La restauración del antiguo galpón, la creación de una currícula adecuada, y la construcción de una identidad única para la escuela requerían no solo esfuerzo, sino también tiempo, recursos y un compromiso absoluto. Afortunadamente, no estaba sola en este proceso. Eduardo había demostrado ser más que un aliado. Se había convertido en su compañero en esta travesía. Juntos, comenzaron a planificar con precisión cada paso. Beatriz, la arquitecta que había transformado los planos del galpón en una propuesta viable, también jugó un papel clave en la fase de restauración. El espacio debía ser no solo funcional, sino un reflejo de la historia que quería preservarse. Mientras tanto, Marisol continuaba trabajando en su pequeño taller, preparando las primeras piezas que formarían parte de la exposición inaugural de la escuela. La demanda por sus vestidos aumentaba, y la feria de Valle de las Flores ya no era suficiente para mostrar todo lo que podía hacer. Pero ella no quería solo crear ropa. Quería enseñar a otros lo que había aprendido a lo largo de su vida, que cada prenda tenía que contar una historia. Durante una reunión en el galpón restaurado, Marisol y Eduardo discutieron las primeras clases que ofrecerían. «Queremos que cada alumno que pase por aquí no solo aprenda a coser», dijo Marisol, mirando a Eduardo mientras compartían sus ideas. «Quiero que comprendan la historia detrás de cada punto. Que sepan por qué las telas tienen un alma. Que cada creación tiene un propósito». Eduardo asintió, sus ojos brillando con entusiasmo. «Es una escuela, sí. Pero más que eso. Es una comunidad. Un lugar donde los jóvenes puedan aprender a ser artesanos, pero también a ser parte de algo más grande. Algo que no se encuentra en los libros de texto, sino en el corazón de la tradición». Los primeros alumnos llegaron en la primavera siguiente. Un grupo diverso de jóvenes con diferentes historias y sueños, pero con un denominador común. Todos compartían una pasión por la costura y un deseo de aprender. La escuela abrió sus puertas con una pequeña ceremonia, pero Marisol no pudo evitar sentir que estaba viviendo un sueño que había comenzado mucho antes de su tiempo. El vestido de Sofía Ramírez, que había sido la pieza clave en su primer encuentro con Eduardo, se exhibía en una vitrina especial, como símbolo de lo que la escuela representaba. «Unión de lo antiguo con lo moderno», murmuró Marisol mientras observaba la prenda. Ahora bajo una luz tenue, rodeada de estudiantes y profesores que admiraban su detalle. Aquella pieza de tela azul marino, que había sido el primer paso de su sueño, era ahora un ícono de la transformación que había logrado. Marisol, sin embargo, no podía relajarse. Había mucho por hacer. La empresa Textiles Ramírez, con la que había comenzado a colaborar, seguía siendo un terreno complicado, lleno de intrigas empresariales y políticas internas. Carlos Mendoza, el director financiero que había estado tan en contra de la propuesta,
Aún no estaba convencido de que la escuela tuviera un futuro próspero dentro del modelo de negocio moderno que ellos esperaban. Un día, mientras Marisol y Eduardo estaban en la oficina de la escuela, Carlos apareció, acompañado de un par de directivos que no conocían. «Necesitamos hablar», dijo, su voz grave y seria. «Ustedes tienen un gran sueño. Y me queda claro que los jóvenes están motivados. Pero tenemos que poner las cosas en perspectiva. La empresa no puede seguir perdiendo dinero en algo que no tenga retorno inmediato». Marisol se levantó lentamente, enfrentando a Carlos con una calma que ni ella misma sabía que poseía. «La tradición no se mide solo por los números», dijo, su voz firme. «Y lo que estamos construyendo aquí tiene un valor mucho mayor que el de cualquier marca de lujo. Lo que estamos haciendo es preservar el alma del trabajo. El arte de la costura. No se trata solo de hacer ropa, se trata de hacer historia». Carlos la miró, frunciendo el ceño. Pero antes de que pudiera replicar, Eduardo intervino. «El futuro de Textiles Ramírez también está aquí. En este lugar, la gente quiere autenticidad, y lo que estamos haciendo es justamente eso. Este no es solo un proyecto académico. Es una forma de conectar con lo que realmente importa, la gente. La cultura, las raíces». Marisol, viendo que la tensión en la sala era palpable, no podía dejar de pensar en las palabras de su abuela. «El destino es como una costura bien hecha», recordó, y sabía que su abuela tenía razón. Había llegado el momento de tomar la aguja y dar la siguiente puntada. Aunque eso significara enfrentarse a la resistencia de aquellos que no entendían su visión. El tiempo pasó, y la escuela creció. Cada clase que impartían, cada taller que organizaban, y cada proyecto que los estudiantes completaban se convertía en un paso más hacia la consolidación del sueño. Marisol, en su corazón, sentía que algo mucho más grande que ella misma se estaba creando. No solo la escuela, sino un movimiento de renovación de la costura artesanal que ahora comenzaba a tomar forma. El galpón, restaurado con tanto cariño, se llenaba cada vez más de vida. El eco de las antiguas máquinas de coser y el murmullo constante de los estudiantes trabajando en sus creaciones se convertían en una melodía que Marisol atesoraba cada día. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el jardín de rosas que rodeaba la escuela, ella se encontraba más cerca que nunca de la visión que su abuelo y su abuela habían compartido. No solo había dado vida a un sueño, sino que había logrado que la tradición floreciera nuevamente, más fuerte y más relevante que nunca. La Escuela de Artes Textiles Antonio Reyes, que había comenzado como un sueño en la mente de Marisol, ahora era una realidad próspera. Cada rincón del galpón restaurado estaba lleno de vida, de historias tejidas entre las manos de los estudiantes que habían llegado allí en busca de algo más que solo una carrera. Buscaban ser parte de una tradición que atravesaba generaciones. La restauración del galpón, con sus paredes de ladrillo antiguo y las máquinas de coser recuperadas, era solo un reflejo de lo que ocurría en el interior. En cada puntada, en cada hilo que se deslizaba entre los dedos, se tejía algo mucho más grande que simples prendas de vestir. Marisol había logrado algo que parecía imposible. Había combinado la tradición con la innovación. La escuela no solo ofrecía clases de costura, sino que también era un centro donde se compartían los secretos del oficio, las historias que cada puntada llevaba consigo, y los conocimientos que los ancestros de los estudiantes les habían transmitido. A lo largo de los meses, los jóvenes artesanos no solo aprendían a coser, sino que también comprendían el valor de lo que hacían. Aprendían a crear piezas que no solo adornaran cuerpos, sino que también contaran historias.
como lo hacía cada prenda que Marisol había confeccionado a lo largo de su vida. El apoyo de Eduardo había sido fundamental. Después de la discusión tensa con Carlos Mendoza y los otros directivos de Textiles Ramírez, él nunca dejó de respaldar la visión de Marisol. De hecho, había empezado a involucrarse más en la dirección del proyecto, ayudando a gestionar las relaciones con la empresa y asegurando que las dificultades financieras no fueran un obstáculo para el sueño de la escuela. Los primeros resultados de la colaboración entre la escuela y Textiles Ramírez eran prometedores. Algunos de los diseñadores más renombrados de la empresa comenzaban a interesarse por las técnicas artesanales que Marisol y sus estudiantes estaban utilizando. El trabajo que se estaba haciendo en la escuela estaba siendo reconocido no solo en el ámbito local, sino también en el mundo de la alta costura. Sin embargo, a pesar del éxito de la escuela y el reconocimiento que Marisol había alcanzado, había algo que la inquietaba. La presencia de Pablo, su amigo de la infancia, comenzaba a ser un peso en su corazón. Después de su última conversación, ella había decidido quedarse en Valle de las Flores, continuar con el legado de su familia y hacer crecer la escuela. Pero algo en su interior le decía que quizás aún no había tomado la decisión correcta. Pablo le había ofrecido una oportunidad en Ciudad de México, un lugar lleno de posibilidades y sueños por cumplir. Estaba tomando el camino correcto al quedarse en su pueblo, con la responsabilidad de la escuela y su abuela. O debía ir a la ciudad y abrazar la modernidad de la industria de la moda. Un día, mientras paseaba por el jardín del galpón, Marisol se encontró con Eduardo, quien la miró con una mezcla de preocupación y afecto. ¿Todo bien?, le preguntó con suavidad. Marisol suspiró profundamente, deteniéndose frente a las rosas que su abuelo había plantado. No estoy tan segura. A veces siento que estoy atrapada aquí, en este lugar, con todas estas responsabilidades. Tal vez debería haber ido a la ciudad con Pablo. Mi vida podría haber sido diferente. Eduardo se acercó lentamente, mirándola con empatía. No lo digas. ¿Crees que tu vida podría haber sido diferente si hubieras tomado otro camino? Marisol, todo lo que has logrado aquí, con la escuela, con la tradición que has recuperado, eso tiene un valor que no se puede medir en fama o dinero. Estás haciendo una diferencia real. Marisol lo miró con una mezcla de gratitud y duda. Pero no puedo evitar pensar en lo que podría haber sido, en lo que dejé atrás. A veces, siento que mis sueños se limitan a este lugar, a este taller. Eduardo la miró fijamente, como si quisiera que entendiera algo más allá de las palabras. Marisol, no estás limitada. Lo que haces aquí tiene el poder de cambiar el mundo. No es cuestión de ir a otro lugar para ser más grande. Lo que has hecho, lo que estás construyendo, es más grande de lo que imaginas. Este lugar, esta escuela, esta tradición, es un legado, y el futuro lo estás creando tú. Punto a punto. Marisol se quedó en silencio, sus ojos fijos en las flores que se mecían suavemente con la brisa. Las palabras de Eduardo comenzaron a calar en su corazón. Tal vez no necesitaba irse para ser más grande. Tal vez lo que realmente necesitaba era seguir adelante con lo que había comenzado. Con lo que su abuelo había soñado. Con lo que su abuela había mantenido vivo con tanto amor. La ciudad, las luces brillantes de la alta costura. Los sueños de fama y fortuna. Podían esperar. Lo que realmente importaba estaba aquí. En este jardín. En este galpón lleno de historia. De recuerdos y de promesas. Gracias, susurró Marisol, finalmente entendiendo que su lugar estaba allí. En Valle de las Flores. Donde su vida había comenzado. Donde su familia había trabajado durante generaciones. Estoy lista para seguir. Estoy lista para continuar lo que hemos empezado. La tarde avanzaba lentamente,
Y Eduardo sonrió, viendo en los ojos de Marisol una nueva determinación. Sabía que lo entenderías. A partir de ese momento, Marisol sintió que ya no había más dudas. El futuro de la Escuela de Artes Textiles Antonio Reyes estaba asegurado. Y su propia vida comenzaba a desplegarse de manera aún más grandiosa de lo que había imaginado. Lo que había comenzado como un sueño solitario, ahora era un proyecto lleno de personas que creían en la tradición, en la autenticidad y en el valor de un trabajo bien hecho. El sueño de su abuelo y su abuela no solo había sobrevivido, sino que se estaba transformando en algo mucho más grande. A medida que los primeros alumnos de la escuela terminaban su formación, Marisol veía en sus ojos el mismo brillo de pasión que ella había tenido en su juventud. La escuela ya no era solo una institución. Era un lugar donde los sueños se tejían y se compartían, donde la historia se encontraba con el futuro, y donde la costura era mucho más que un oficio. Era un camino para conectar corazones, para preservar recuerdos y para construir un futuro que nunca dejaría de florecer.